Bienvenidos. Vamos a hacer la lectura dirigida del documento Inmunidad. La inmunidad es un proceso fisiológico muy complejo de percepción de los cambios que tienen lugar dentro del organismo y sus interacciones con otros organismos, o mejor llamados quizás microorganismos, pero también de sustancias externas encaminado a colaborar de forma primordial en su desarrollo embrionario, en el mantenimiento de la homeostasis, en el establecimiento de su identidad individual y de su integración en el ecosistema. La inmunidad como tal se refiere a esa serie de procesos que son bastante complejos en cuanto a una especie de adaptación de nuestro organismo a las partículas, elementos e incluso otros organismos presentes en el exterior, pero que por diferentes vías respiratorias, eh, orales, genitales, por la piel, etcétera, interactúan con cada uno de nosotros. El sistema inmunológico se empieza a formar desde nuestro desarrollo embrional, pero desde que nacemos, en el momento del parto, el sistema inmunológico empieza a tener una gran cantidad de sensibilización y en el momento, por ejemplo, en el que tenemos contacto con el aire, siendo nosotros estériles en el útero materno, desde que tenemos contacto con el aire no estéril y empiezan a rozarnos con el aire microorganismos o la enfermera, el médico le habla al neonato y le expele partículas de saliva, están invadiéndolo, lo están atacando, entre comillas, una gran cantidad de microorganismos a este nuevo ser que no tenía antes y que su sistema inmune hasta ese momento no había tenido necesidad de despertar, entre comillas. Entonces, este proceso es un proceso bastante complejo, es un proceso bastante dinámico y en este momento vamos a iniciar a platicar al respecto. La inmunidad entendida así como el mecanismo de defensa, porque pues si bien es cierto, va a implicar muchos más elementos en cuanto a la antropología y la interacción de, el individuo como tal y el medio, a nosotros en el contexto del área de la salud pues nos va a interesar cómo es que funciona el sistema inmune y de eso es lo que vamos a hablar en cuanto a la batalla que tenemos contra agentes etiológicos. Entiéndase agentes etiológicos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, cómo nuestro sistema inmune se va a encargar de protegernos a través de mecanismos de defensa contra la invasión o el ataque de estos otros organismos. Ahora, entendamos en cierto modo que lo vamos a tomar así, mas no es que estemos realmente refiriéndonos a que existe una lucha, una guerra como tal, sino que recuérdense que nosotros tenemos contacto con las situaciones del ambiente y en el ambiente se encuentran los microorganismos. Por eso lo que decíamos en el primer párrafo en la introducción, esto es un mecanismo de homeostasis, es un mecanismo de mantener un status quo, en el sentido de que cuando, por ejemplo, nosotros consumimos una carne de un animal mal, eh, mal cocinada, entonces bueno, en primer lugar el microorganismo ya estaba en el animal y nosotros invadimos el territorio del animal al comerlo. Entonces, cuando nosotros lo ingerimos, entonces nosotros tenemos contacto, entre comillas, accidental con este parásito. Entonces, nuestro organismo tiene que defendernos contra el potencial riesgo que significa para la estabilidad de nuestra dinámica física contra este agente invasor o este agente patógeno. Igual, por ejemplo, cuando pues en el aire
inhalamos partículas como gotitas de flush o de Weld, y entonces entran a nosotros los coronavirus, entran los influenzavirus, los rinovirus, etcétera. Estos ya estaban presentes en el aire, pues sí, los emitió alguna otra persona o los emitió algún animal cuando se da el salto transespecie, como la gripe aviar, etcétera. Entonces, el asunto es que en estas partículas suspendidas en el aire estaba el microorganismo, y cuando nosotros pues pasamos por el ambiente y las inhalamos, entonces el agente tiene acceso a nosotros, y es así como entonces nuestro sistema utiliza sus defensas, ya sean humoral o sean celular, y nos van a defender de la invasión de estos agentes. Porque al final lo llamamos invasión en el sentido de que nosotros, nuestro organismo, nuestro ambiente, representa para ellos un medio favorable. Por ejemplo, para el caso de las bacterias, la sangre es un componente. Obviamente, recuérdense que nosotros estamos formados por millones de células eucariotas. Las bacterias son en su mayoría células procariotas, pero lo que quiero que entiendan es que nuestra sangre tiene grandes cantidades de nutrientes, porque precisamente la elaboramos y la distribuimos a través del sistema sanguíneo para poder alimentar a todos estos millones de células que nosotros poseemos. Entonces la sangre es un nutriente rico para los microorganismos como bacterias, hongos y parásitos que están formados por células. Entonces nosotros representamos el oasis, entre comillas, para muchos microorganismos. Entonces, evidentemente, si ellos llegan a tener acceso a nosotros, entonces, por cualquiera de las vías que sea, cuando ellos logran tener acceso a nosotros, logran encontrar un paraíso. Entonces ellos buscan, nosotros llamamos infectarlos, ellos buscan colonizarlo, ellos buscan establecerse ahí. Entonces nuestro sistema inmune no puede permitir que venga alguien y quiera vivir a expensas de nuestros nutrientes, de nuestros recursos. Y es así como se da entonces esta lucha en cuanto a querer evitar que otros elementos del medio externo quieran aprovecharse de los recursos que nosotros poseemos, porque aparte, como en todo proceso de invasión, se generan daños al ambiente nativo. Un ejemplo somos nosotros, la verdad, sobre el mundo. El mismo hecho, por ejemplo, de que explotemos los recursos de la tierra, pues implica daños para la tierra. Entonces, igual, cuando viene una bacteria, un hongo, un parásito, y quiere explotar los recursos de nuestro ambiente, que en este caso sería nuestro cuerpo, causa daños al ambiente. Entonces, y nos produce pues el proceso de enfermedad. Así es que es entre comillas esta lucha que se genera entre estas otras especies o elementos del medio y nosotros. Entonces lo que nosotros llevamos a cabo serían como mecanismos de defensa contra esta invasión. Involucra tanto a componentes específicos como inespecíficos, porque esto ha sido parte de la evolución. Entendamos que pues evidentemente no todos los microorganismos invasores se comportan igual. Entonces, nuestro sistema inmune tiene una forma general de actuar, que a eso se le va a llamar inmunidad innata, y va a tener mecanismos específicos para actuar cuando ya conocemos a la gente, cuando ya sabemos cómo pretende dañarnos ese virus, esa bacteria, ese hongo, ese parásito. Entonces ahí hay una inmunidad adaptativa. Entonces va a ser inmunidad específica. Ya vamos a utilizar elementos químicos específicos. Los componentes inespecíficos más antiguos en la filogenia actúan como barreras o como mecanismos innatos, por eso se le llama inmunidad innata, y fijos de detección y eliminación. Son fijos porque no varían. Por ejemplo, y el que todos nosotros conocemos, la fiebre. La fiebre es un mecanismo innato de defensa porque se va a activar para cualquier mecanismo de defensa. Es decir, lo primero
que va a hacer mi cuerpo al detectar que existe una invasión por un microorganismo o un agente patógeno va a ser subir la temperatura. Porque mi cuerpo en su historia, en su evolución, ha detectado que la mayor parte de los microorganismos mueren cuando se sube la temperatura por encima de los 38 grados. Entonces, lo ha adaptado como un mecanismo inespecífico, como un mecanismo general y como un mecanismo fijo. Entonces, eso se le llama inmunidad innata, que va a hacer para poder contrarrestar a aquellos agentes que se han colado a nuestro cuerpo. Entonces, eso va a ser una inmunidad innata. Entonces, y con lo que busca, pues lo que decíamos, si mi cuerpo, según él ha aprendido que por encima de 38 grados centígrados los microorganismos van a morir, es que busca precisamente eso. Ahora, aquí también de un solo aprovecho para mencionar que el asunto es que nosotros también estamos formados por células y tampoco nuestras células pueden sobrevivir mucho tiempo a más de 38 grados centígrados. Y por eso es que nos dan las convulsiones febriles, porque por encima de los 39 grados sostenidas por un tiempo, las neuronas también empiezan a fallar como células. Entonces, cuando empiezan a fallar, existe un mal funcionamiento neurológico o neuronal, y es por eso que se sufre la convulsión. Aprovecho de una sola vez igual para mencionar que por eso los procesos autoinmunes y por eso los procesos alérgicos son un problema, porque en este caso es el mismo sistema inmune que está aplicando sus mecanismos de defensa y de destrucción contra los agentes sobre nosotros mismos, y pues se padecen estas problemáticas. Pero eso ya es otro asunto, solo quiero que lo tengan ahí y si les da curiosidad, pues lean un poquito más sobre las enfermedades autoinmunes. Eh, Otros componentes modernos en la evolución del sistema inmunitario se adaptan a cada nuevo microorganismo encontrado. Se especializan en su detección y generan una memoria para posibles futuros contactos. Eso se llama inmunidad adaptativa o inmunidad específica. Y es cuando mi sistema inmunológico ha aprendido, ha estudiado con minuciosidad a ese agente invasor y la próxima vez que entra no logra causar daño. O si causa un daño va a ser menor. Y esto es porque ya sabe mi sistema inmune cómo funciona, cómo ataca y cómo lo debe de destruir. Entonces tenemos los tipos de inmunidad. Vamos a verlos uno por uno, pero esto es lo que vamos a ir a desarrollar en este momento, que se nos va a hacer un poquito largo, pero este es el resumen de todo. Bueno, tenemos que la inmunidad se divide en dos, como ya mencionábamos, la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Ahora bien, no vamos a decir más sobre la innata porque es esa forma general de actuar de mi sistema inmunológico. ¿Ok? Así de simple. Pero la inmunidad adaptativa sí cambia, porque pues adaptativa es específica, se ha especializado. Ahora, mi sistema inmune puede llegar a esto a través de dos vías, la vía natural y la vía artificial. Y se los explico así de fácil. La vía natural de adaptarme a un agente etiológico y por ende generar inmunidad, viéndolo esto en un sentido descendente, vamos a ver si podemos hacer algo por aquí para que lo podamos entender. Lo mencioné en este sentido. ¿Ok? Si yo estoy mencionando que la inmunidad adaptativa, es decir, la inmunidad que se adapta, que es específica contra un microorganismo, vamos a... Lo voy a cambiar aquí mejor. Puede ser natural, me refiero a que es el proceso natural de la evolución de una enfermedad infectocontagiosa. O sea, yo tengo acceso de alguna manera al agente y mi sistema inmune se activa y entonces produzco la defensa específica. Entonces, si produzco la defensa específica, entonces he generado inmunidad. La inmunidad pues sería esa característica o propiedad de
de una persona o un organismo, como lo quieran decir, para defenderse contra agentes etiológicos. En el caso de nosotros, porque estamos hablando en el aspecto de salud, de defendernos de agentes etiológicos. Ahora bien, la inmunidad tanto natural, bueno, voy a hablar entonces ahora sobre la artificial. ¿Qué es la inmunidad artificial? La inmunidad artificial sería poder producir defensas contra el agente específico, pero no producido de manera natural, sino de manera artificial. Entre comillas, para que nos quede bien fácil de entender. Cuando digo artificial, pensemos en una inyección. Es decir, la vacuna. Las vacunas son las que pueden proveer inmunidad artificial. ¿Cómo así? Que esa es la siguiente clase. La vacuna va a contener restos, elementos, partes o al mismo microorganismo pero muerto o debilitado. Pero el asunto es que yo solo, como quien dice, a mi sistema inmune le voy a enseñar al agente etiológico. Entonces viene mi sistema inmune y con toda su agresividad busca destruir, defenderse y destruir de ese microorganismo. Pero no era cierto, era mentira. Ese no era el organismo real, era solo una parte de él. Era él, pero muerto, era él, pero debilitado, pero era él. Entonces, el sistema inmune logra generar la inmunidad de manera artificial. ¿Ok? Bueno, eso que hemos estado mencionando hasta ahorita, generar inmunidad, eso es activo. ¿A qué se refiere la inmunidad activa? Vamos a cambiarle este color. Okay. La inmunidad activa, no fondo. Okay. La inmunidad activa se refiere a la sensibilización del sistema inmune y la consecuente producción de la inmunidad. Llámese inmunidad, pues por ejemplo, lo más básico, la formación de anticuerpos. ¿Ok? Entonces, la inmunidad activa, natural, adaptativa, es la que se produce por padecer la enfermedad. Yo padezco la enfermedad natural, la evolución natural de una enfermedad, y produzco los anticuerpos. Producí inmunidad a partir de la infección. Entonces es una inmunidad natural activa y la inmunidad natural activa es adaptativa. ¿Ok? Ahora, yo también puedo tener anticuerpos que se produjeran de una infección, pero le voy a hacer el ejemplo una sola vez. La madre que tiene un producto en su vientre, ¿ok? El producto no tiene defensas, pero su mamá no tiene defensas porque el sistema inmune del niño no está todavía listo dentro del vientre de la madre. Entonces, pero la madre, en su infinita bondad, le pasa sus anticuerpos a través del cordón umbilical, le pasa sus anticuerpos a su hijo. Entonces, ese niño está recibiendo inmunidad, es decir, está recibiendo defensas, anticuerpos contra una enfermedad, gracias a que su madre los produce. Entonces, la madre sí está generando inmunidad activa, porque activa es que yo produzca los anticuerpos. Eso es activa. Pasiva es que yo recibo los anticuerpos. Entonces, el niño está funcionando como pasivo. El niño está recibiendo la inmunidad activa que está produciendo su madre. Y como estamos hablando
de un agente etiológico que ha entrado de manera natural al cuerpo de la madre, entonces eso es inmunidad natural. Ok, pero también la puedo tener en las siguientes formas. Puedo tener inmunidad activa, artificial, cuando el microorganismo llegó a mí no de manera natural. Yo no me encontré en el ambiente naturalmente con el microorganismo, sino que vino un enfermero, vino un doctor y me puso la vacuna de la influenza, de la gripe, y esta vacuna está hecha con virus atenuados. Es una vacuna de virus atenuados. ¿Qué son virus atenuados? Bueno, que el microorganismo como tal, pues lo han producido en huevos y pues tienen purificado al virus. Pero el virus ahí está en toda su potencia. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo han mezclado con sustancias químicas, que estas sustancias químicas han debilitado al virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi sistema inmune se va a activar y va a producir anticuerpos contra ese influenza virus. Entonces, pero como ese influenza virus no llegó a mí de manera natural, sino que a través de una inyección, eso es una inmunidad artificial, activa, porque yo he producido los anticuerpos para defenderme. Eso es inmunidad artificial activa. ¿Ok? ¿Y qué es la inmunidad artificial pasiva? Lo mismo. Les metieron las defensas. ¿Cómo así? Alguien más produjo los anticuerpos y a usted solo se los están transfiriendo a través de una inyección. Por eso es artificial pasiva. O sea, pasiva porque recibe las defensas, artificial porque las está recibiendo a través de una inyección. Ejemplo de esto, la inmunoglobulina antirrábica. Cuando tenemos un ataque por un animal con posible rabia, no tenemos tiempo para ponerles las inyecciones y que usted produzca sus propios anticuerpos, porque para que usted produzca sus propios anticuerpos va a tardar mínimo 3 semanas a un mes. Y en ese tiempo ya usted puede presentar sintomatología. Y 9 de cada 10 pacientes que presenten sintomatología de rabia se van a morir. Entonces no hay tiempo para que usted produzca sus anticuerpos. Hay que introducirle los anticuerpos de una sola vez. El otro ejemplo puede ser para hepatitis B. En el caso por ejemplo, los accidentes laborales. Cuando tenemos una enfermera o un médico que atendiendo a un paciente confirmado con hepatitis B, por accidente se pincha o algo, no hay tiempo para que esta persona se le pongan la vacuna y produzca sus propios anticuerpos. Hay que meterle ya los anticuerpos porque se contaminó con el virus de la hepatitis. Entonces, tenemos la inmunoglobulina contra la hepatitis también. Y así sucesivamente contra otras enfermedades se tienen las inmunoglobulinas, que a eso se refieren las inmunoglobulinas, son anticuerpos. Ya en el vial, la inyección, pues entre comillas, lo que ya vienen son anticuerpos. Entonces yo estoy recibiendo los anticuerpos, estoy recibiendo la inmunidad de manera artificial y de manera pasiva, porque solo me los están transmitiendo. Bueno, entonces a eso se refiere esto que tenemos aquí. La inmunidad innata, pues los microorganismos o toxinas que consigan entrar a un organismo se encontrarán con las células y los mecanismos del sistema inmunitario innato. La respuesta innata suele desencadenarse cuando los microorganismos son identificados por receptores de reconocimiento de patrones. Bueno, que reconocen componentes que están presentes en amplios grupos de microorganismos o cuando las células dañadas, lesionadas o estresadas envían señales de alarma, muchas de las cuales, pero no todas, son reconocidas por los mismos receptores que reconocen a los patógenos. Los gérmenes que logran penetrar a un organismo se encontrarán con las células y los mecanismos del sistema inmunitario innato. Bueno, en pocas palabras, pues, para que nos entendamos, nuestro sistema inmune tiene un sistema de reconocimiento molecular en cuanto a si esta sustancia química o este elemento químico está liberado, y esto es parte de la quimiotáctica que tiene nuestro cuerpo, y hay una comunicación intercelular quimiotáctica. Es algo así para que no se compliquen en entenderlo. Es como cuando ustedes jugaban la cuestión de, digámoslo, con seña.
o con las banderas. Tal forma con las banderas representa tal letra. Bueno, entonces en este caso nuestras células pues no hablan. No hablan de la emisión de ondas que se transporten en el aire a través de vibraciones producidas por nuestras cuerdas vocales. No hablan en ese sentido, pero sí se comunican entre ellas. Ahora, esta comunicación la hacen de manera química, con la liberación de ciertas sustancias químicas o la expresión de ciertas moléculas en su superficie. Es así entonces de que las células pueden transmitir un mensaje, pueden transmitir el mensaje de, hey, estamos bajo ataque, hey, tal microorganismo ha penetrado, etcétera, 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 para poder entonces activar de manera en conjunta y organizada un ataque contra el microorganismo en cuestión. Entonces, ya nuestro cuerpo tiene, como quien diríamos, una base de datos sobre las moléculas que expresan los agentes que son patógenos o agentes etiológicos. Entonces, cuando nuestro cuerpo detecta que existen estas moléculas o que una célula expresa estas sustancias o estas estructuras, entonces reconoce que eso es un enemigo y que debe de atacarlo. La inmunidad adaptativa, o sea, la específica. Adquirida o específica. A menudo se subdivide en dos grandes tipos, como ya lo vimos allá en el diagrama, según pues cómo se introdujo la inmunidad, si fue pues de manera natural o si fue de manera artificial. Pueden subdividirse aún más dependiendo del tiempo que dura la protección. Eso es otra cuestión. Otra forma de dividir la inmunidad es el cuánto tiempo. Es decir, una inmunidad a largo plazo o pues una inmunidad de corto plazo. Así de simple. Y eso depende del grado de sensibilidad que haya tenido mi sistema inmune. Es decir, las moléculas que se expresaron, mi sistema inmune las considera como que demasiado patógenas o las considera como algo no tan serio. Entonces ahí se produce pues una inmunidad o para largo plazo o para corto plazo. La inmunidad adaptativa se caracteriza por las células involucradas. Ok, en la inmunidad, en las dos participa obviamente, pero donde vamos a ver mayor show o mayor galardeo de la capacidad inmune de nuestro cuerpo es obviamente con la inmunidad adaptativa, en donde vemos la participación pues, de las células en todo su esplendor y vemos la participación de la inmunidad humoral. Llámese inmunidad humoral cuando están participando los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, son moléculas proteicas. Entonces, cuando hablamos de inmunidad celular, es un combate célula a célula, literal, combate célula contra célula, es decir, el combate de una célula linfocito T, un macrófago, un neutrófilo, contra bacterias, contra hongos, contra parásitos. Y cuando hablamos de inmunidad humoral, nos referimos a como si fuera una especie de avión, en este caso el plasmocito, como si fuera una especie de avión el plasmocito que solo libera elementos químicos y que estos elementos químicos pues, van a ser las proteínas y son estos los que atacan al microorganismo en cuestión, ¿verdad? Entonces son dos tipos de combate, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Mientras que la protección proporcionada por inmunidad celular involucra solo linfocitos T, bueno, de los linfocitos, la verdad se subdividen. Hemos visto el anime, chicos, entonces ustedes saben bien que los linfocitos T se subdividen, ¿ok? Los linfocitos T helper o ayudadores, los linfocitos T CD4 y CD8, los linfocitos NK o natural killer, hay otros que llaman también citotóxicos, entonces los linfocitos T de memoria, entonces existe una subdivisión. Ustedes saben, todos los leucocitos se subdividen, ustedes saben que dentro de los leucocitos, aparte de los linfocitos que ya los subdividimos, también tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos, que a su vez se subdividen en los macrófagos cuando ya están en tejido. Y sabemos que los linfocitos se subdividen no solo en T, sino que también se subdividen en los B. Entonces ya saben un poquito sobre estas diferentes subdivisiones del sistema inmune celular, pues porque evidentemente se refiere a la especialización. Ustedes ya saben que entonces cada célula de estas, al menos los que logramos ya avanzar en el anime, vieron de que se subdividen porque se vuelven especialistas en el combate contra una clase de microorganismo en cuestión. Es así como cuando vimos el capítulo de la eosinófila,
y vimos que la eosinófila pues no era tal vez muy fuerte contra las bacterias, pero se mandaba para contra los parásitos, porque realmente esa es su función, atacar a los parásitos. Y vimos, por ejemplo, también en el capítulo donde aparecía la Natural Killer, vimos que tanto el neutrófilo como el linfocito pasaron desapercibidos una célula cancerígena, pero que la Natural Killer sí tenía la capacidad de detectar que esa célula, aunque se veía normal, era una célula tumoral. Entonces, hay otra vez otro ejemplo sobre por qué se han subdividido, por qué se han especializado, porque de esa manera pues son efectivas. Bueno, la inmunidad pasiva. Bueno, ustedes están viendo un video, así que en el momento en que ustedes sientan que ya se agobiaron, páusenlo y pues en su momento, cuando ya hayan descansado sus 10 minutos, continúen viendo el video. Inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es la transferencia de la inmunidad activa. O sea, por ejemplo, la madre tuvo contacto de verdad con el agente etiológico y posiblemente padeció la infección, aunque sea una infección asintomática, pero padeció la infección y produjo los anticuerpos y ella en su bondad se lo transmite a su bebé. Entonces la madre sí ha sufrido inmunidad activa, el bebé está produciendo inmunidad pasiva de un individuo a otro. La inmunidad pasiva puede ocurrir de manera natural cuando los anticuerpos maternos son transferidos al feto a través de la placenta y también puede provocarse artificialmente pues cuando cantidades altas de anticuerpos humanos o de origen animal, porque sí se pueden obtener las inmunoglobulinas de origen animal son más baratas que obtener anticuerpos de origen humano, porque para obtener anticuerpos de origen humano pues tengo que tener un humano al cual le tengo que pagar para que me permite infectarlo con la enfermedad, con el agente etiológico, y que su sistema inmune me produzca anticuerpos. Y luego yo por plasmaféresis, que sería como quien dice, imaginémonos hacer una hemodiálisis, le extraigo la sangre, la paso por una máquina con la cual obtengo los anticuerpos y luego le vuelvo a meter la sangre, pero ya sin los anticuerpos. Entonces es más caro que tener conejos, ratones y otros en donde pues hago lo mismo. ¿Ok? Pero los mejores son los anticuerpos o las inmunoglobulinas de origen humano, solo que son más caras. Los anticuerpos de origen animal son más baratos, pero el asunto es que la diferencia está en que los anticuerpos producidos por estos animales pueden tener pequeños fallos porque al fin y al cabo hay que reconocer, si bien es cierto puede existir mucha similitud entre los ratones y los conejos y nuestras células y nuestra química, no somos 100% compatibles. Entonces, la desventaja que tienen, que sí es cierto, son más baratos, pero tienen la desventaja de que son menos específicos o menos sensibles a la hora de actuar los de origen animal. La inmunización pasiva se usa cuando hay un alto riesgo de infección y tiempo insuficiente para que el cuerpo desarrolle su propia respuesta inmunitaria, como los ejemplos que ya mencioné al principio. Si no, pues regresen el video y se dan cuenta. O para reducir los síntomas de enfermedades crónicas o inmunodepresivas. O sea, si mi sistema inmune no puede producir los anticuerpos, pues me los pueden meter de una sola vez a través de las inmunoglobulinas. La inmunidad pasiva proporciona protección inmediata, porque en el momento en que la aguja entra y que está entrando el líquido, ya están entrando los anticuerpos a la circulación. Pero el cuerpo no va a desarrollar memoria, por tanto el paciente tiene riesgo de ser infectado por el microorganismo después. ¿Por qué? Pues obvio, porque mi sistema inmune no estudió a la gente y no ha producido él esos anticuerpos. Y como ya dije, los anticuerpos son proteínas. Las proteínas caducan, es decir, tienen un tiempo de expiración. Así que esas defensas que me han introducido de manera artificial, pasiva, solo va a durar lo que dure esa proteína vigente en mi circulación. Después de unas semanas, esas proteínas ya no van a servir porque ya se degeneraron, ya se destruyeron, como toda proteína en el ambiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quedo expuesto a que si tengo contacto otra vez con el microorganismo, me voy a enfermar porque yo no produje la inmunidad. Diferente cuando nosotros producimos la inmunidad. Quedan células, los plasmocitos, quedan células
que quedan fabricando pequeñas cantidades de anticuerpos, manteniendo algo que se llama un título de anticuerpo, o sea, una cantidad base de anticuerpos en mi circulación, para que en el momento en que entre el microorganismo, estos anticuerpos lo eliminen. Y si es necesario, pues producir más anticuerpos, porque tengo las células que se han quedado fabricándolos. Entonces, si esta célula, si el sistema inmune le dice, hay que producir más anticuerpos, estas células inician un proceso mitótico acelerado para multiplicarse y que su progenie, que pues como obviamente, recuerden que la mitosis es una división celular por la cual se producen dos células genéticamente idénticas a la célula progenitora, esta célula también tiene, estas progenies, o sea, estos hijos de esta célula, al dividirse, van a tener la misma capacidad que su madre o la célula progenitora. Entonces van a poder estar produciendo los anticuerpos necesarios para contrarrestar la infección. Entonces, esa es la diferencia entre una inmunidad activa y pasiva, que la activa va a ser de largo plazo, la pasiva va a ser de corto plazo, solo mientras dure vigente el anticuerpo o, entre paréntesis, proteína, pero eso solo va a durar unas semanas. La inmunidad pasiva adquirida de manera natural, o sea, la inmunidad materna. El tipo de inmunoglobulina que le pasa a su madre, porque es la única que tiene un peso molecular bajo y que pueda atravesar la barrera de la placenta, es la IgG, la inmunoglobulina G. Recordemos que está la inmunoglobulina A, que es la de las secreciones, o sea, el tipo de anticuerpo que está en todas las secreciones, como sangre, perdón, como saliva, como lágrimas, como semen, como secreción vaginal, es el IgA. El IgM es el anticuerpo de fase aguda, el IgG es el anticuerpo de fase crónica. Entonces, y también tenemos el E. Bueno, entonces la inmunoglobulina G es el único que logra atravesar. Por cierto, que en la leche materna también está el IgA, que es la forma en la que su madre va a estar transmitiéndole todavía inmunidad al recién nacido, porque recuérdense que como recién nacido todavía tiene un sistema inmune inmaduro, ya está activo, pero está inmaduro y va a ser su madre quien siempre va a seguir dándole sus defensas a partir de la leche materna con la IgA. Ok, ahí lo tienen. Paso la tarea. La inmunidad pasiva adquirida artificialmente. Bueno, ya hablamos de corto plazo y tiene que ver pues también con la incorporación de una inyección, un contenido líquido en donde pues están los anticuerpos. Bueno, la transferencia pasiva o transferencia adoptiva de inmunidad por medio de células se le otorga por la transferencia de linfocitos T activados o sensibilizados de un individuo a otro. Voy a aclarar desde ya que este procedimiento no se hace en El Salvador. Esto ya es de otros países porque ya es hacer una transferencia no de moléculas químicas llamadas proteínas, sino de células como tal. El problema del trasplante, entre comillas, trasplante de células, es ser histocompatibles. Histocompatible se refiere a que, fíjense que nuestras células, imagínense como los carros aquí en el país que tienen una placa. Bueno, entonces nosotros en cada célula expresamos algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Y ser histocompatible se refiere a que los tejidos sean compatibles. Histo es tejido. Los tejidos están formados por células, ya saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Debe de existir demasiada similitud químicamente hablando de esta molécula, el complejo mayor de histocompatibilidad, para que el sistema inmune no ataque al detectar que es procedente de otro cuerpo a esas células. Entonces eso es bastante difícil, porque precisamente la idea del complejo mayor de histocompatibilidad es ser único, que no exista otro igual. Entonces, pues hay que buscar quienes sean histocompatibles. Y pues se hace como si fuera una especie de trasplante, pero en lugar de hacer, o sea, no se trasplanta órganos, sino que se trasplantan células activadas, o sea, células que han tenido contacto con el agente
y en ese momento que están activadas, se las pasemos a la otra persona para ayudarle, en el caso de los pacientes inmunocompetentes, para ayudarles con la infección. Entonces, si ustedes se recuerdan, eso lo vimos también en el anime, que es la activación de un linfocito. Entonces, si se recuerdan, cuando aparecía el linfocito TH0, aparecía como un niño que era bastante mandilón y llorón, y pues luego tiene contacto con una célula glial y pues se activa y se vuelve poderoso y se multiplica y empieza a darle duro a todos. Entonces, sí, las células se activan, o sea, están en un estado tranquilo, pero cuando tienen contacto con un agente y aprenden de ese agente, se activan, o sea, se vuelven, como quien dice, capaces de destruir a ese agente. Inmunidad activa. El curso temporal de una respuesta inmunitaria debido a la formación de la memoria inmunitaria, la reinfección en momentos posteriores lleva a un rápido incremento de la producción de anticuerpos y de la actividad de efecto del linfocito T. Estas infecciones posteriores pueden ser suaves o incluso inaparentes. Ok, esto que estamos viendo aquí se refiere a lo que pasa cuando yo tengo múltiples exposiciones o contactos a un agente. En un primer momento ustedes van a ver que la inmunidad se va a tardar, la respuesta inmune va a ser tardada, pues porque no hay defensa. Entonces ustedes van a ver que al principio va a parecer como que nuestro sistema inmune no está haciendo nada y de repente va a haber un incremento acelerado y esto se debe a las divisiones mitóticas aceleradas que se van a producir de las células que se han especializado, como estilo el linfocito activado. Entonces vamos a ver un incremento rápido de la respuesta inmune y vamos a ver también que con el tiempo la misma respuesta empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que existan tantas células porque ya se va eliminando a la gente en cuestión. Entonces ya después ustedes pueden ver que en otra infección la respuesta igual va a ser acelerada y va a tardarse la respuesta mucho menos tiempo en comparación a la primoinfección. ¿Por qué? Porque ya existía memoria inmunológica, o sea, ya teníamos recuerdos sobre eso, entonces la respuesta inmune va a ser mucho más corta, ¿ya? Y igual va a ser siempre fuerte o va a ser acelerada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de siguientes reinfecciones, conforme más veces nos reinfectamos, nuestro sistema más información tiene del agente etiológico. Entonces, ojo, estamos considerando en este aspecto que el agente etiológico en cuestión no mute, no cambie, porque si cambia, todo vuelve a ser como si fuera una infección, una primoinfección, o sea, una infección por primera vez. En este sentido, la premisa que se mantiene es que estamos hablando de un agente etiológico que no ha cambiado, que no ha mutado, que es el mismo todo el tiempo. Pues entonces vamos a tener una respuesta inmunológica acelerada y ustedes van a ver que el tiempo de la reacción del sistema inmune va a ser muchísimo más corta. Pues porque pues ya tenemos memoria inmunológica. Cuando los linfocitos B y los linfocitos T son activados por un microorganismo patógeno, dan lugar a linfocitos B y T de memoria, o sea, se genera memoria inmunológica. Quedan células que recuerdan, ¿ya? Que recuerdan lo que pasó, cómo pasó y todo, ¿ok? Y lo vimos también en el anime. Por eso les decía, en el anime ustedes pueden ver tanta riqueza de conocimiento que uno se queda sorprendido de que cómo han hecho que en algo que es para niños, entre comillas, una chiquillada, les esté enseñando tanto. Y así, ¿verdad? O sea, cuando uno que ha leído y que ha tenido que leer mucho para comprender esto y que uno se queda así como están ahorita ustedes, solo escuchando mi voz y están en una situación abstracta, porque no me están viendo, solo se imaginan cómo me muevo. Entonces, así nos ha pasado a todos los que hemos estudiado capítulos en donde nos han enseñado esto y lo hemos aprendido de forma abstracta. Y ustedes lo han visto a través de dibujitos. Entonces, pero sí, si se recuerdan en esa parte del anime en donde salía este linfocito que parecía contar historias de terror, entonces, y que iba poco a poco recordando todo cómo pasaba, pues es cierto, porque sí,
hay células que se llaman células de memoria, que son las que recuerdan cómo se ha vencido anteriormente a un microorganismo o cuando ha entrado el microorganismo, qué daños ha causado, etcétera, 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 etcétera. Bueno, este tipo de inmunidad es tanto activa como adaptativa, porque el sistema inmunitario del cuerpo se prepara a sí mismo para futuros desafíos. La inmunidad activa a menudo involucra tanto los aspectos por medio de células y los aspectos humorales. Ya mencioné qué es eso. Si tiene dudas, regrese el video. Y de la inmunidad, así como en la entrada del sistema inmunitario innato. El sistema innato está presente desde el nacimiento y protege a un individuo de microorganismos patógenos sin importar la experiencia. ¿Por qué el específico no está desde el nacimiento? Pues porque es específico. Solo se produce pues, cuando hemos tenido contacto con el antígeno, cuando hemos tenido contacto con el microorganismo en cuestión, del cual va a ser específico. Entonces, todos nacemos solo con la inmunidad innata y la inmunidad específica se adquiere, aquí como dice, esto está bonito, se adquiere durante la vida. O sea, conforme vamos teniendo contacto con estos agentes, nos vamos haciendo especialistas en esos agentes. La inmunidad activa adquiere de manera natural. La inmunidad activa de manera natural es obvio, pues, es enfrentarse a la infección, desarrollar la enfermedad y producir los anticuerpos. La activa adquirida artificialmente, resumen, vacuna. O sea, no tuve contacto yo directo con el microorganismo, sino que tuve contacto con una porción, una parte de él, y lo hice de manera artificial, porque lo hice a través de una vacuna. Entonces, esa es la inmunidad activa adquirida de manera artificial. Voy a pausar aquí el video para después hablar sobre vacunas.